Ahora, doctor Benavides, ¿cuánto daño hace todavía un sector empresarial importante de este país cuando dice que no existe la mafia caviar, que nos la hemos inventado, que los demócratas y todas las personas de oposición que denuncian las mafias enquistadas en la Fiscalía, en el Poder Judicial y toda esta estructura que favoreció a Odebrecht y de cómo también dinamitó la Policía Nacional por dentro? ¿Qué le respondemos? ¿Cómo les decimos que existe y que hace grave daño al Perú? Vuelvo a decir, el sector empresarial y los gremios empresariales están claramente en una posición del avestruz y son pusilánimes. No salen a defender los principios democráticos con claridad ni a enfrentar a todas estas acciones ilegales de la Fiscalía. ¿Cómo es posible que con FIEP, que ha sido atacada y está en un proceso a través del señor Ricardo Briceño, totalmente injusto e ilegal en la Fiscalía, no haya salido a defender y a justamente poner en evidencia estas actuaciones ilegales y abusivas de la Fiscalía? Yo creo que la situación en ese sentido reclama que los gremios salgan adelante y defiendan primero la democracia, segundo, pongan en evidencia todas estas actuaciones irregulares. Ahora, ya no daban para más. Le comento incluso lo que ha pasado. Ha habido una decisión de los fiscales supremos para que ahora esté a cargo del Ministerio Público la doctora Delia Espinosa, que acaba de juramentar como fiscal de la Nación. Ella estaría en este momento cambiando el lineamiento de lo que en los últimos 4 años ha sido una Fiscalía de la Nación desastrosa. La señora que en este momento está ya en una reunión ya para tomar el cargo y se reunieron los fiscales supremos porque esto fue ya una decisión de todos los que involucraban la elección. Estaban allí Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena, Zoraida Ábalos, y Juan Carlos Villena ya no podía ser más un fiscal interino, ya no podía hacer más estar allí colocado como una especie de holograma que no toma ninguna decisión. Y Pablo Sánchez no podía decir que estaba todavía en un receso por temas de salud 1 año más. No podía tolerarse más tiempo de que alguien como él, que era la persona que tenía que reemplazar en el cargo a Patricia Benavides, que también fue inhabilitada sin pruebas reales, en un abrir y cerrar de ojos por parte de la Junta Nacional de Justicia, hoy denunciada, cuestionada, que ha llevado, que ha arrastrado al Ministerio Público y a los organismos del Estado que tienen que ver con el sistema electoral a una especie de volcán desastroso y por supuesto criminal. Y Ángel Delgado, quiero preguntarte, la situación de cambio en el Ministerio Público para ti, ¿estamos hablando de un antes y un después? ¿Hay una nueva línea aquí? No podría decirlo. Mira, en realidad la información que tenemos no es suficiente para decir que se produzca un cambio. La señora viene de la misma fuente. Ahora, también venía Benavides, pero Benavides supo distanciarse de esta práctica, colocarse en la otra que yo diría mafiosa, y por eso es que la han castigado, la han sacado, la han sancionado. Lo mismo sucedió con Chávarri. Sí, exactamente. Claro, porque son fiscales institucionales. Ahora, Delia Espinosa es la misma persona encargada, la misma fiscal suprema encargada de investigar a la procesada, denunciada y hoy suspendida Marita Barreto, donde se coloca todo el poder, ya sabemos, de estos grupos cuestionados y denunciados como Gustavo Gorriti, como los medios que reciben información del equipo de fiscales que ella estaba dirigiendo y dirigiendo muy mal. Hemos denunciado una serie de actos irregulares e ilícitos. Sí. Tiene que ver Delia Espinosa, Marita Barreto, y la caída de ella también. Vamos a ver. Que asuma Delia Espinosa, alguien que la investiga. Miren, de alguna manera sí hay un cambio desde esa ala. La Fiscalía tiene una oportunidad de darnos una seña de algunos cambios, aunque es verdad también que, como dice el refrán, una golondrina no hace verano. O sea, yo soy en eso cauto. Pero, por ejemplo, me parece bien la decisión que se ha tomado de suspender
tentativamente, provisionalmente a la señora Barreto mientras esté investigada. Eso es obvio, ¿no? Que se somete a la investigación y ahí después se resuelve su caso. Y el otro caso más grave todavía es el de Domingo Pérez. Domingo Pérez, mira tú, la propia fiscalía, la fiscalía encargada de corrupción ha determinado, ha encontrado en su indagación preliminar que el señor tiene un desbalance patrimonial de más de 130.000 soles. O sea, sus ingresos regulares no casan con lo que ha venido gastando. Entonces se configura el delito de enriquecimiento indebido y entonces le correspondía al fiscal de la Nación, porque este es un tema muy importante. El enriquecimiento indebido es un delito tan grande que el artículo 41 de la Constitución, mira tú, dice que el fiscal debe hacer la denuncia correspondiente. Entonces el fiscal lo que tiene que hacer, en este caso Villena, le corresponderá a la señora Espinosa ahora, es en base a las conclusiones de la indagación preliminar, abrir o formalizar la investigación preparatoria y que al señor Pérez se lo investigue como corresponde. De repente en esa investigación saldrá pues libre de polvo y paja, no sé, pero que se lo investigue. Y por supuesto, mientras tanto, no puede estar al frente de los encargos fiscales que tiene ahora. Se le suspenden el cargo. Esa decisión es fundamental. Y mira tú, quiero decirte algo más. Si esto llegó a salir a luz, fue porque había la información que el señor Villena y compañía querían esconder, querían fondear el expediente. Mira tú, querían fomentar la desinformación. Ahora no sé esconder las pruebas. O sea, esconder todo, o sea, no ha pasado nada. Bueno, la señora Espinosa tiene ahorita un caso. Mira, este es tan sencillo, simplemente porque lo actuado ha pasado a su despacho y ella tiene que ordenar que se le abra la correspondiente investigación, como cualquier ciudadano. Ahí se defenderá, ahí se verá. Mira, yo ni siquiera estoy diciendo que es culpable. Lo que quiero decir es que habiendo, no una denuncia de parte, sino una verificación ya del fiscal encargado de la diligencia preliminar que establece un delito y el señor como responsable, tiene pues que investigarse. Como Punto. demanda la ley. Así es. ¿Me explico? Pero de todas maneras, cuando hablamos de esta mafia, cuando hablamos de todos estos actos ilícitos, tiene que ver con todo esto, por supuesto. Y la gente que nos escucha dirá, bueno, pues que lo resuelvan ellos. No, porque no se resuelve así. Precisamente como dan todo este tipo de apoyos ilícitos, respaldos delictivos, es cuando se comienza a torcer la ley, cuando comienza la fiscalía en un camino nefasto y precisamente se quebranta y así es como la gente nunca obtiene justicia, porque se vuelve un sistema putrefacto que luego no funciona para nada ni para nadie. Doctor Benavides, esto es lo que han querido ocasionar, lo que han querido lograr para, de alguna manera, desviar la atención sobre las verdaderas organizaciones criminales y luego perseguir a quienes tenían un tema de investigación que se tiene que investigar, pero ni siquiera allí había elementos reales. Pero ellos controlaban así, de manera política, a quienes sí hacían allanamientos, rompían las piernas de las personas, porque arrodillarte y sacarte en pijama, eso es quebrarte y afectar todo tipo ya de opción que tuvieras. Pero eso se volvió como una arma mortal dirigida por esta mafia. Para usted, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con este cambio de fiscal de la Nación? El nombramiento de la señora Delia Espinosa, la caída de la fiscal denunciada y procesada Barreto y lo que está pasando actualmente. Bueno, yo soy escéptico. No conozco a la doctora Delia Espinosa, excepto por los medios de comunicación, lo que se dice. Pero el gran problema en la Fiscalía es que se ha creado una cultura perversa que ha sido pervasiva en toda la organización. Entonces es muy difícil que se hagan cambios desde adentro. Yo soy de los que creo que el Congreso debería dar una ley para reestructurar tanto la Fiscalía como el Poder Judicial y ponerlo a la altura de los tiempos, con más transparencia y con una estructura
que respete los cánones legales, democráticos y constitucionales del país. ¿Cómo es posible que el ex fiscal de la Nación salga a decir que no van a hacer caso a una ley del Congreso? Eso es inaudito. El Congreso eso es algo que no se puede aceptar. Gravísimo. Así es. El Congreso es el primer poder del país, es el poder que da las leyes, y el resto del país pues tiene que acatarlas. Si no les gusta, tienen los conductos a través del Tribunal Constitucional para poder hacer las observaciones del caso, pero no es posible que den un ejemplo a la población de no acatar las leyes. Eso quiere decir que cualquier ciudadano puede no acatar las leyes porque no le da la gana y sacar un comunicado en ese sentido. Hay una situación, es terrible. exactamente, hay una situación, como dicen tanto el doctor Benavides como el doctor Ángel Delgado, que están aquí en este bloque importantísimo para hablar de las estrategias que se tienen que aplicar para poder evidenciar también y bloquear a estas mafias que han estado ejerciendo todo su poder para poder beneficiar precisamente a los verdaderos criminales. En esta foto estamos viendo esta especie de puesta en escena con flores amarillas, ¿no? Con flores amarillas en lo que respecta la despedida a la procesada, cuestionada, denunciada y suspendida fiscal Barreto, ya saliendo del EFICOP, de un equipo de fiscales que investigaba supuestamente la corrupción desde el poder, que fue creado en su momento por Patricia Benavides. Lamentablemente creado, lamentablemente, porque lo único que esto generó fue la sórdida aparición de lineamientos políticos para aniquilar selectivamente a las personas que estuvieran contra de ellos. Luego, apoyarse tras la caída de Benavides y, por supuesto, la generación de todo este tipo de elementos que nunca se pudieron probar, dándole forma y norma a algo inexistente, como este colaborador eficaz Roberto que nunca existió, este agente encubierto, este celular de los mensajes que nunca existió tal celular, y así una serie de hechos. Pero en esta fotografía lo que podemos evidenciar es algo importante. Barreto ya sabía de su salida y por eso ya sabía que estaba suspendida, ya estaba siendo investigada por Delia Espinosa y sabía que la persona que iba a asumir, porque no había otra, como fiscal de la Nación, nueva fiscal de la Nación, era Delia Espinosa. ¿Quién? Una persona que ha sido su rival, según fuentes de fiscalía, muchos años, en un proceso muy grave, en la que también a la señora se le difamó. Pero luego que ya salió del tema y hoy es fiscal de la Nación, por eso hemos visto irse corriendo a este investigado nombrado colaborador eficaz, en el caso Los Guayquis en la Sombra, que es un caso que tampoco hay elementos reales, y que se incluye ahí a Iván Suicho, un delincuente acostumbrado a trabajar con la minería ilegal, con los actos criminales y las mafias del oro, que tenían incluso armas que no tenían serie, y todos estas capturas que se le hizo a este sujeto y se le acusó de una serie de delitos. Pero lo beneficiaron, lo colocaron, lo protegieron y resultado es que se fugara y encima le hicieran una larga entrevista para ponerlo en una palestra que no le corresponde. Y ese es el tipo de complicidad al cual se llegó, a esa bajeza increíble a la cual se llegó porque ellos controlaban la fiscalía. Y hoy eso también se ha roto. Pero ¿hasta cuándo y hasta dónde y cómo se va a ver todos estos elementos en las próximas semanas? Vamos a estar atentos. Pero